Hola amigos, yo soy Brisa y les doy la bienvenida a este vlog tan especial. Voy a mostrarles el jardín y los espacios de la casa de mis papás, este lugar en donde crecí, mientras aprovecharé para contarles un poco sobre mi infancia. Nací en un pueblo al suroeste de Zacatecas, donde es mi familia desde hace generaciones atrás. Muchas personas piensan que mi estado es desértico, pero no es así del todo. Tiene zonas semidesérticas con una fauna y flora muy interesantes, pero también alberga otros climas porque es de gran extensión. Mi pueblito, por ejemplo, colindando con Jalisco, tiene clima subhúmedo y está rodeado de sierras. El clima es muy benévolo. Nunca hace mucho frío ni mucho calor y en las mañanas la tierra se despereza llena de rocío. Aún recuerdo mis caminatas tempranas a la escuela entre la neblina fresca y el aroma a hierba tierna. Fueron años maravillosos. Era tan tranquilo que ni siquiera se consideraba que tus papás te acompañaran a la puerta de la escuela. Nos íbamos caminando, uniéndonos a los otros que llevaban el mismo camino. Así fue desde el jardín de niños hasta la preparatoria. Mis amistades eran mis vecinas, mis primos y mis compañeros de clase. Crecimos juntos, nos conocíamos desde siempre, sabíamos de qué familia eran y dónde vivían. Con decirles que tengo una prima, que quiero mucho, que vivía cerca de mi casa y teníamos la misma edad, pues estuvimos juntas en la escuela desde que teníamos 5 años hasta la graduación de la preparatoria, y luego compartimos casa en la universidad. También, otra de mis mejores amigas hoy en día, la conozco desde el tiempo en que nos divertía jugar a las escondidas con los demás niños del barrio. Y fíjense que ahora que estoy contándoles esto, me vinieron a la mente las maravillosas fiestas de cumpleaños infantiles. En aquel entonces, estoy hablando de los años 90, donde no conocíamos los celulares ni las redes sociales, un tiempo en donde la decoración no era un set de fotografías para publicar. Quizá no había mesas de dulces ni pasteles decorados con tanta precisión, pero al menos el pastel sabía muy bien. Cubierto de betún con chispitas de colores, relleno de mermelada y un buen trozo de gelatina de mosaico que las mamás preparaban con esmero desde un día antes. Y hablando de ellas, qué ingeniosas eran nuestras mamás, y más tomando en cuenta que no podían sacar las ideas de internet. Yo todavía recuerdo a mi mamá y a mis tías reunidas en el comedor haciendo los bolos. Para quienes no sepan lo que es un bolo, les cuento que es una pequeña dotación de dulces que viene dentro de un objeto decorado o incluso una bolsa. Se da a los niños invitados en agradecimiento por haber acudido al cumpleaños. Y bueno, estos bolos, la mayoría de las veces, eran también manualidades. Se usaban cosas recicladas, como latas, por ejemplo, que se forraban con tela o con fieltro o foamy y se hacían figuras de los personajes de las caricaturas del momento. Entonces, además de tener tus dulces, te llevabas una decoración para tu habitación. Mi infancia transcurrió durante la fiebre de los tazos. Me acuerdo que mis tías hicieron invitaciones que tenían en el centro un tazo de los Looney Tunes, pegado con silicón caliente. Y había escrito en letras muy bonitas hechas por ellas algo así como: Brisita está cumpliendo 8 años. Te invito a mi fiesta. Lugar en mi casa. No faltes. Y luego las piñatas. Ahora se hacen de cartón, pero en aquel entonces eran de barro. Y para pegarles nos ataban los ojos con una venda, no sin antes darte un par de vueltas para que te desorientaras. Y entonces tenías que dar palazos al aire, guiándote por esa masa de gritos emocionados de los demás chiquillos diciéndote si era para la derecha o la izquierda que tenías que atestar el golpe. Y si tú estabas esperando tu turno, cuidadito de arrimarte demasiado porque tu cabeza terminaba confundida con la piñata. El golpe hueco contra la olla de barro, decorada con papel de china de colores mezclado con el canto agudo de los dale, 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 no pierdas el tino, lo llevo en mi corazón. Hace muchos años que no lo escucho. ¡Qué nostalgia! Soy la mayor y única mujer de 3 hijos que tuvieron mis papás. Sí, una familia pequeña, pero nunca se sintió así porque en realidad
Nosotros éramos solo una rama más del gran árbol genealógico. Desde mi casa podía irme caminando a las casas de mis abuelas. Unas cuadras a la izquierda estaba Mamá Lupe y Papá José, con su traspatio lleno de guajolotes y magueyes. Mucha gente del pueblo iba a comprarles aguamiel. En esa familia me tocó crecer con muchos primos que rondaban mi edad, de la misma camada, como decimos por acá. Y fue con ellos donde viví los mejores recuerdos de mi infancia cada verano, cada tiempo de aguas que mis abuelos se mudaban al rancho. Era una temporada en la que el tiempo se detenía, viviendo en una casita de adobe, sin baño ni electricidad, sin vecinos ni carretera cerca. Era como transportarte a un cuento. Las mañanas iniciaban muy temprano, mojándonos los pies en el rocío de la hierba porque papá José decía que era saludable. Nunca supe si era verdad, pero él siempre lo hizo y vivió casi hasta los 100 años. Luego hacíamos fila frente al corral, con nuestro pocillo en mano, para que nos sirvieran leche directamente de la vaca, recién ordeñada. Bronca, como decimos nosotros. Cruda, pues. Por la técnica de la ordeña, a la leche se le formaba una deliciosa capa de espuma que nos hacía relamernos de gusto. Luego recogíamos los huevos del gallinero y eso desayunábamos sentados en bancas de madera de 3 patas hechas por mi abuelo. Nuestra mesa era el pretil, lugar que compartíamos con el metate, donde mi abuela hacía las tortillas al momento, y con el molcajete al que nunca se le acababa la salsa, porque apenas se vaciaba, ya estaba Mamá Lupe moliendo otra. Jugábamos todo el día metidos entre la sierra y nos bañábamos en el arroyo a la hora en que el sol ya había templado el agua. Por la noche nos alumbrábamos con lámparas de aceite mientras tomábamos arroz con leche y justo antes de dormir Mamá Lupe dirigía el rosario. La verdad es que cuando oscurecía sentía mucho miedo. La negrura fuera de la casa, cuando no había luna, era espesa e inquietante, y a lo lejos se escuchaba una y otra clase de animales que yo dibujaba en mi mente de lo más peligrosos. Pero al día siguiente mi ánimo salía como el sol y era una oportunidad más de recorrer ese inmenso patio de juegos entre cañadas y arroyos. Y luego, volviendo al pueblo, desde mi casa, después de caminar unas cuadras, estaba el hogar de mi abuelita María y mi abuelito Fernando. Este lugar es sin duda la casa más ajetreada en la que he estado. Mis abuelos tuvieron 14 hijos, y cuando yo nací, muchos de ellos eran aún jóvenes. Para que se hagan una idea, la hija más chica es solo 10 años mayor que yo. Esta es mi familia materna. Pasábamos mucho tiempo ahí, al grado de que cuando empecé a hablar, a mi abuela no la llamaba por abuelita ni mamá María, no. Le decía simplemente amá, como veía que la nombraban mis tíos, y me limitaba a mi mamá por su nombre, como escuchaba evidentemente que le decían los demás. Por si se lo preguntan, sí, al día de hoy ya la llamo mamá. Bueno, en realidad le digo mami. Siempre he creído que hablo mucho y que tengo una mente un tanto hiperactiva porque crecí en ese ambiente. De hecho, empecé a hablar desde muy chiquita y mis primeras palabras fueron los nombres de esos tíos que desfilaban para acá y para allá. La casa tenía un patio muy grande, un corral, una cocina con muchos trastes que parecía que se ensuciaban solos, pasillos y muchas habitaciones. Por la mañana, los hombres se iban a la ordeña y las mujeres dividían la casa en secciones para su limpieza. Algo que disfrutaba presenciar y que sin duda me marcó eran las temporadas de los piones. Toda la gente tenía, y sigue teniendo, siembra de maíz. Y llega un momento en que el trabajo es demasiado para los integrantes de la familia, así que se contratan trabajadores extras. Cuando mi abuelo tenía piones, esa cocina se convertía en un vendaval, porque allá se acostumbra a que, además de la paga correspondiente, se les ofrece comida, de cortesía. Había que alimentar a un montón de hombres cansados por el trabajo duro del campo bajo el sol, así que en agradecimiento por su esfuerzo, las comidas debían ser sabrosas y contundentes. Recuerdo muchos kilos de tortillas,
una olla grande de frijoles y cazuelas llenas de guisos enchilados con papas y carne. Y claro, una botella de tequila siempre se colaba entre los chiquihuites. Había que llevarles la comida y ahí comían, a un lado del barbecho. Hoy en día mi papá también contrata piones y mi mamá les prepara comida. Les cuento que así como mi abuelita paterna vendía aguamiel, mi abuelita materna vendía productos derivados de la leche propios de la región. Queso fresco, queso seco de adobera, requesón y panela. Hace años que mi abuelita partió y aún al día de hoy hay personas que me hablan del delicioso queso de Doña María. Lo vendía en su casa y también lo repartía en algunos abarrotes. De hecho, muchas veces me mandó a llevarlo en una canasta cubierta con una servilleta adornada con flores en punto de cruz. ¿Saben? Mis abuelas se conocían y se querían mucho. Fueron grandes señoras de su tiempo, sabían coser, bordar, echar tortillas, ordeñar, hacer una salsa de molcajete en lo que tú abres y cierras los ojos, hacer los quesos más deliciosos y los moles y guisos más rendidores. Sabían cómo reunir a la familia en torno a un pipián. Eran señoras de su tiempo, devotas, que rezaban todas las noches el rosario para pedirle a la Virgen por su familia e iban a misa todos los domingos y otros días más, donde ellas decían que obligaba la comunión. Y bueno, esta casa que les muestro hoy es donde crecimos felizmente mis hermanos y yo. Mi papá la mandó construir y para cuando se casó con mi mamá ya estaba lista. En aquel entonces era sencilla y austera. Poco a poco, a través de los años, se ha ido remodelando hasta ser la que les muestro hoy. Con decirles que la cocina estuvo en 2 sitios antes de estar donde está ahora. También le tocó ver cómo un par de veces sus dueños cerraron sus puertas para no regresar hasta años después. Aún así, cada vez estuvo dispuesta a volver a ser el espacio acogedor que necesitábamos. Mi mamá es una mujer muy detallista y ordenada. Le gusta que la casa esté limpia, que todo tenga un lugar y sobre todo que esté llena de plantas. Porque si hay algo que mi mamá ama es cuidar sus plantas y como ven hay en cada rincón. Muchas personas creen que tiene buena mano para el verdor y quizás sí, pero ella dice que no es tener buena mano ni ninguna fórmula secreta, simplemente es esfuerzo. Las plantas y flores requieren cuidados, paciencia, horas de tu vida, observación, rescate y resignación también. Porque así como unas están floreciendo, hay otras que por más hermosas que sean, mueren, ya sea porque se acabó su ciclo o porque no se pudo combatir la plaga. Y bueno, una joya más al cofre de mi infancia era la huerta. Mi mamá cuidaba la hortaliza y mi papá los árboles frutales. En aquel entonces en mi pueblo no se conocían mucho ciertos tipos de verduras. Aún así, mis papás tenían mucha curiosidad y las sembraban. Entonces, para mí era lo más cotidiano que me mandaran a la huertita a cortar espárragos o apios. Claro que también estaban las calabazas, los chiles, los rabanitos, las zanahorias, las lechugas, las acelgas, los repollos y brócolis. Y si se lo preguntan, por supuesto, mi mamá es muy buena cocinera y siempre tiene mermeladas caseras y conservas. También sabe coser. En realidad, todo el estilo de vida que ven que llevo y al que aspiro es una representación de lo que aprendí de mi mamá y mis abuelas. Lo que soy hoy es gracias a la influencia de esos hogares acogedores llenos de actividad. Y ahora mis hijos, cada vez que vamos al pueblo, experimentan algo parecido a lo que yo viví, porque tienen las casas de los abuelos maternos y paternos a solo unas cuadras de distancia, llenas de ajetreo, de tíos y primos de su misma edad.
abuelita, hija. En mi pueblo, en cada tiempo de aguas, o sea, verano, se acostumbra a hacer gorditas de horno. En México hay una rica variedad de gorditas cocinadas en horno y todas son interesantísimas y deliciosas. Las que hacemos nosotros son siempre dulces y llevan masa de maíz nixtamalizado junto con todos los productos lácteos que se tengan a la mano, como leche, queso fresco, queso seco, panela, requesón, mantequilla y jocoque. Este último es muy importante porque es el encargado de darle el saborcito ácido característico y también ayuda a que esponjen. También se le agrega bicarbonato y un poquito de polvo para hornear. Para endulzar, azúcar y si se quiere, se agrega canela. Mi mamá no lo hace porque mi abuelita no acostumbraba a ponérsela. Ya tengo un video de hace años donde les muestro todo el proceso y en su momento vi que me pedían la receta, pero espero entiendan que no hay receta con ingredientes exactos. Se hacen completamente al tanteo. Por ejemplo, una vez le pregunté a mi abuelita, abuelita, ¿cuánto requesón le pones a 5 kilos de masa? Y ella me contestó, pues muy fácil, todo lo que tengas en la cocina. Y así con todos los demás ingredientes. Solo el azúcar se va poniendo de a poco para ver el dulzor. Y con el bicarbonato y polvo para hornear, pues solo meten una primera gordita como prueba. Si esponjó, así se queda, y si no, se agrega más. Lo que sí puedo decirles es que el jocoque es importante y que la masa ya preparada debe reposar unas horas para que fermente. De esta forma, tomará su sabor característico y esponjarán. También me sugerían que hiciera una versión para horno de gas, pero no veo el caso, ni siquiera de intentarlo, porque el resultado no será el mismo. Además que en nuestra región, hacerla sobre la hoja de roble es estrictamente necesario. Al hornearse, la hoja suelta su jugo y se mezcla con la masa. Es un ingrediente más. En otros lugares se hacen en latas recicladas de sardina y seguro que son deliciosas también. Pero por alguna razón, aquí no las hacemos así, al grado de que si no hay hoja de roble fresca, no se hacen. Por eso son exclusivas de esta temporada. Amigos, les agradezco de corazón por haber dedicado un pedacito de su tiempo para escucharme. Para mí fue hermoso poder acordarme de tantas vivencias al contarles a ustedes. Me encantará leer sus comentarios y si en ellos hay, y sé que habrá, algunos relacionados con el precioso jardín de mi mamá, le diré que entre a leerlos porque le pertenecen. Recuerden que la vida real no está editada, no tiene música ni filtros, a veces no es tan bonita como quisiéramos, pero cuando sí lo es, se disfruta mucho más que ver un video. Muchas gracias nuevamente, les recuerdo que pueden seguirme aquí y en mis otras redes sociales, me encuentran igual como Brisa Colibrí. Espero que tengan un día muy bonito y nos vemos pronto con un nuevo video. Adiós.